Me llamo Blanche, y tenía 15 años cuando mi madre me abandonó en el aeropuerto. Ese momento quedó grabado en mi memoria como una cicatriz imposible de borrar. Todavía puedo ver su gesto despreocupado, el ligero encogimiento de hombros mientras me entregaba $200 en efectivo, como si fueran suficientes para sustituir el cariño de una madre. Luego, sin voltear atrás, se alejó de mí tomada de la mano de su nuevo esposo y rodeada de sus hijos, como si yo nunca hubiera formado parte de su vida. Todo ocurrió frente a la puerta 24, un lugar que se convirtió en símbolo de mi ruptura con todo lo que alguna vez entendí por familia y amor. Jamás hubiera imaginado que esa traición, tan devastadora, sería también el inicio de un camino que me llevaría a descubrir la verdad sobre mi pasado y, con ello, a encontrar el sentido real de lo que significa tener un hogar. Antes de contarte cómo pasé de ser abandonada en la puerta 24 a finalmente encontrar a mi verdadera familia, déjame decirte algo, quédate conmigo hasta el final. Créeme, vas a querer escuchar lo que sucedió cuando, años más tarde, mi madre regresó buscando mi habitación, y la encontró completamente vacía. Infancia rota en dos. Mis primeros recuerdos con mi madre fueron, en su mayoría, felices. Ella solía llevarme los fines de semana al parque de la colonia. Yo me sentaba en el columpio, y ella me empujaba tan alto que sentía mariposas en el estómago. Recuerdo especialmente mi sexto cumpleaños. Horneó un pastel de chocolate chueco, medio quemado, pero delicioso, y decoró nuestro pequeño departamento con serpentinas hechas a mano. No teníamos mucho dinero, pero teníamos la certeza de que nos teníamos la una a la otra, y en ese entonces parecía suficiente. Todo cambió cuando tenía 8 años. Una tarde llegué de la escuela y encontré a mis padres sentados en extremos opuestos del sillón viejo de la sala. El ambiente se sentía pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. Fue entonces cuando me dijeron que se iban a divorciar. La explicación fue corta, casi mecánica. A veces los adultos dejan de quererse. Yo no entendí nada. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, abrazando a mi conejo de peluche, mientras las discusiones apagadas de ellos se filtraban a través de la pared de mi recámara. La custodia quedó en manos de mi madre, y mi papá empezó a desvanecerse poco a poco de mi vida. Al principio lo veía cada 15 días, después una vez al mes, hasta que las visitas se redujeron a llamadas breves y frías. Para cuando cumplí 10 años, era casi un desconocido, apenas un nombre en mi acta de nacimiento y un recuerdo borroso que dolía más de lo que consolaba. La llegada de Richard. Mi madre hizo lo que pudo para mantenernos a flote. Trabajaba de mesera durante el día y de noche limpiaba oficinas. Yo me acostumbré a abrir la puerta con la llave que cargaba colgada al cuello y a cenar comidas congeladas frente al televisor. Aun con las carencias, había una rutina estable. Yo sabía cuáles eran las reglas, lo que se esperaba de mí, y nunca dudé que, pese a todo, yo era el centro del mundo de mi madre. Pero cuando cumplí 13 años, la estabilidad se vino abajo otra vez. Ella conoció a Richard en el restaurante donde trabajaba. Él era un hombre de negocios, elegante y adinerado, que dejaba propinas exageradas y pedía siempre que lo atendiera mi madre. Recuerdo la primera vez que me habló de él. Se sonrojaba como un adolescente, contándome lo impresionante que se veía con sus trajes caros y cómo la hacía sentir especial. Su romance avanzó a una velocidad que me dejó sin aliento. En menos de 6 meses, Richard le propuso matrimonio con un anillo tan grande que parecía ridículo en las manos gastadas de mi madre. Casi sin darme tiempo de asimilarlo, nos mudamos a su enorme mansión en los suburbios, con alberca, sala de cine y más baños de los que yo podía contar. La mansión venía acompañada de 3 nuevos hermanos. Olivia, de 14 años, me llevaba solo uno de ventaja, pero su mirada llena de desprecio me hacía sentir siempre menos. Jackson, de 12, era callado y distante, apenas reconocía mi existencia. Zoe, la menor, de 10 años, fue la única que al inicio me sonrió con sinceridad, pero esa simpatía se esfumó pronto, en cuanto todos empezamos a convivir bajo el mismo techo. El reemplazo invisible. Desde el principio, entendí que yo no pertenecía ahí. Richard era educado conmigo, sí, pero frío, como si yo fuera un invitado molesto que había llegado sin ser invitado. Sus verdaderas sonrisas y palabras cariñosas eran exclusivas para sus hijos. En las cenas familiares, me sentía invisible. Mi madre y Richard hablaban de escuelas privadas, clubes exclusivos y viajes de lujo, mientras mis comentarios sobre mis libros favoritos o mi escuela pública recibían apenas un asentimiento cortés.
Antes de regresar a lo que realmente les importaba, los logros de los hijos de Richard en tenis, música o debates. Lo más doloroso no fue la indiferencia de Richard ni la hostilidad de Olivia. Lo que realmente me rompió el corazón fue ver en quién se transformó mi madre, aquella mujer que alguna vez recortaba cupones y se emocionaba con una oferta en el supermercado. Ahora hablaba de marcas de diseñador y restaurantes exclusivos como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. Se tiñó el cabello, se blanqueó los dientes y, lo peor, comenzó a referirse a nuestra vida anterior como los años de lucha, riéndose incómoda cada vez que lo mencionaba frente a los amigos ricos de Richard. En ese proceso de reinvención, parecía estar arrancando pedazos de sí misma, y entre ellos, los lazos que la unían a mí. Mi padre asintió lentamente, con una expresión tan tierna en el rostro que me desarmó por completo. «Regalos de cumpleaños y de Navidad», dijo en voz baja, como si esas palabras le pesaran en el pecho. «Cada año, desde que perdí el contacto contigo, no pude entregártelos, pero tampoco soporté la idea de no comprarlos». Frente a mí, cuidadosamente alineados, había una colección de obsequios envueltos aún en su papel original. Cada uno correspondía a la edad que yo había tenido en su momento: muñecas y juegos de mesa para los años de infancia, libros juveniles para la adolescencia, pequeños detalles que mostraban cómo había intentado imaginar quién era yo en cada etapa. Todo estaba dispuesto en orden cronológico, como si fueran las páginas de una historia que nunca tuvimos la oportunidad de vivir juntos. A un lado, descansaba un álbum de fotos con una simple etiqueta, Blanche. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Las primeras páginas contenían mis fotos escolares, seguramente enviadas por mi madre en los primeros años tras el divorcio. Más adelante encontré un recorte de periódico que anunciaba que yo había recibido un premio académico en 6º grado, y luego, una foto borrosa, tomada a la distancia, yo saliendo de mi antigua escuela, con mi mochila colgando de un hombro. Aquella imagen me erizó la piel. «¿De verdad intentaste estar en mi vida?», susurré, sintiendo como la realidad, por fin, se acomodaba en mi corazón. Mi padre me miró con los ojos enrojecidos, la voz quebrándosele mientras respondía: «Cada día, hija, cada día pensé en ti, y no me voy a ir otra vez, no, si me permite ser tu papá de nuevo». El primer día juntos. Esa primera noche en lo que ahora era mi nuevo hogar, ninguno de los dos se sintió con ánimos de cocinar. Pedimos comida de un restaurante cercano y nos sentamos a cenar en la mesa de la cocina. La conversación comenzó con cierta rigidez, pero poco a poco fue fluyendo, como si la comida y el cansancio me hubieran bajado las defensas. Por primera vez en años, sentí que mis palabras tenían valor, que alguien me escuchaba de verdad. Más tarde, cuando me recosté en la cama increíblemente suave de mi nueva habitación, me venció el agotamiento físico y emocional. Mi último pensamiento consciente antes de dormirme fue que tal vez, solo tal vez, aquel abandono en el aeropuerto no había sido el final que tanto temía, sino el inicio que realmente necesitaba. Un amanecer distinto. Desperté a la mañana siguiente un poco desorientada. La suavidad de las sábanas, el murmullo de las olas rompiendo contra el acantilado, todo me parecía extraño, pero en cuanto los recuerdos del día anterior regresaron, me incorporé lentamente, dejando que la luz del sol llenara mi mente junto con la habitación. El cuarto se veía aún más hermoso a la luz de la mañana. Los rayos del sol se filtraban por los ventanales, dibujando patrones dorados sobre la alfombra azul claro. Pasé la mano por el edredón mullido, asombrada por la diferencia entre este nuevo mundo y la vida que había conocido antes. Después de darme una ducha en el baño privado, un baño que parecía sacado de una revista, con regadera de lluvia y más artículos de aseo personal de los que había tenido en toda mi vida, me vestí con la misma ropa de ayer y bajé las escaleras. Pancakes y memorias. En la cocina encontré a mi padre en pleno intento de preparar hotcakes. Había harina en la barra y un olor ligeramente quemado en el aire. Él levantó la vista al escucharme entrar y sonrió, con una expresión entre divertida y apenada. «Buenos días», dijo, levantando una espátula con la que señalaba un pancake deforme en el sartén. Pensé en hacer desayuno, pero parece que mis habilidades culinarias no han mejorado desde que eras niña. Una ola de recuerdos me golpeó. Lo vi tal como lo recordaba en aquellos lejanos domingos en que mi madre dormía y él me preparaba hotcakes. Nunca eran redondos ni perfectos, algunos quedaban demasiado dorados, otros medio crudos, pero él siempre los servía con tanto orgullo que yo nunca me atreví a quejarme. «Me acuerdo de tus hotcakes»,
respondí mientras me sentaba en uno de los bancos de la isla de la cocina. Me hacías caritas sonrientes con chispas de chocolate. Su rostro se iluminó, como si mi memoria hubiera sido un regalo inesperado. ¿De veras lo recuerdas? Estabas tan chiquita. Algunas cosas se quedan contigo, contesté, aceptando el plato que me extendía. Aunque los hotcakes no tenían la mejor pinta, sabían ahogar, y mientras los compartíamos, sentí que lo que había empezado con dolor en la puerta 24 del aeropuerto, se estaba transformando poco a poco en algo nuevo, la posibilidad real de volver a tener una familia,